Hola Nerea, te contesto por aquí porque no tengo aquí en Loja la videocámara esa para hacer una videollamada. Entonces pues te lo contesto por aquí, espero que te sirva. Dice la pregunta, para las moléculas OF2 y BF3. El apartado A entiendo que sabe hacerlo, lo de justificar la geometría molecular que presentan según la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, simplemente hacen la estructura de Lewis. En el OF2 es parecido al agua, tiene el oxígeno formando dos enlaces simples con los átomos de flúor y luego cada flúor se rodea de tres rayas, ¿no? Porque cada flúor tiene 7 electrones en la capa de valencia. Y el oxígeno, átomo central, además de los dos enlaces que forma con los átomos de flúor, ese átomo central tiene dos pares libres o no enlazantes. Consecuentemente, como el átomo central oxígeno del OF2 tiene dos pares enlazantes y dos no enlazantes, la geometría que le corresponde, según la teoría esta, es angular, igual que el agua. ¿Vale? El BF3, pues el boro tiene 3 electrones en la capa de valencia, el flúor tiene 7 cuando hacen la estructura de Lewis. Del BF3 el boro se rodea de 3 pares de electrones enlazantes porque forma 3 enlaces, uno con cada átomo de flúor. No tiene pares libres y por lo tanto la geometría que corresponde en este caso cuando tienes 3 pares enlazantes y 0 no enlazantes o 0 libres es geometría plana triangular o plana trigonal. Eso entiendo que lo tienes claro. Ahora, apartado B. Indique la hibridación del átomo central de cada molécula. La hibridación del átomo de oxígeno no puede ser sp3d2. ¿Por qué razón? Primero, porque no hay orbitales. Fíjate que el oxígeno está en el periodo 2 en la tabla periódica. Su número atómico, creo recordar de cabeza que es 8 y la configuración de cabeza es 1s2, 2s2, 2p4. En el, para el número cuántico principal n igual a 2 no existen los subniveles o orbitales tipo D. Existen a partir de n igual a 3, ya que cuando n igual a 3, S puede valer 0, 1 y 2. Creo que lo he dicho mal porque me estoy liando. Cuando n vale 3, L, número cuántico secundario, puede tomar los valores 0, 1 y 2, por lo tanto, a partir de n igual a 3, es decir, a partir del tercer periodo es cuando existen los orbitales o los subniveles tipo D. Por lo tanto, hay que olvidarse de la hibridación sp3d2. Entonces, cuando me pregunten por la hibridación de el átomo central de una molécula y pienso en el OF2, como tenemos dos enlaces, como mínimo sería sp, ¿no? La hibridación, puesto que hay dos enlaces del oxígeno con el átomo de flúor. Ahora bien, ¿cómo sé realmente la hibridación del átomo central de oxígeno? Pues hay que coger, escribe la configuración electrónica del átomo de oxígeno, que es 1s2, 2s2, 2p4, y me fijo en los orbitales que estén llenos o semillenos de la última capa, que es el 2s completo, y luego en el subnivel 2p, que hay 4 electrones, hay un orbital que está lleno y dos que están semiocupados. A la hora de responder qué orbitales se hibridan los que están llenos y semillenos. En este caso es el S que está lleno y de los 3P se hibridan los 3, puesto que está lleno uno de los P y los otros dos están semiocupados. Y como he dicho antes, no hay orbitales D en el nivel n igualado. Por lo tanto, eso hay que olvidarse. ¿Vale? Entonces la hibridación es sp3. Yo antes te decía que como mínimo tiene que ser sp, por eso te queda el enlace, pero no tiene por qué ser sp. Es más, estamos viendo que es sp3. ¿Vale? Es la misma que tiene el oxígeno en la molécula de agua. Con lo cual, hay trucos, digamos, para trucos o no sé cómo llamarlo. Cosas que si tú tienes claro cómo es la geometría o la hibridación del átomo central en una molécula como es el agua, si cambio los átomos que están unidos al oxígeno central por otros, tipo halógeno, en lugar de hidrógeno,
O si cambio el oxígeno por otro tipo azufre del mismo grupo que el oxígeno, la geometría que voy a tener es la misma. Con lo cual, digamos que eso es, digamos, jugar con ventaja, entre comillas. El BF3, bueno, la hibridación SP3D2, por ejemplo, se da en el SF6, creo que es, el hexafluoruro de azufre. Fíjate que para formar 6 enlaces en el hexafluoruro de azufre son 6 enlaces simples, si hicieras la estructura de Lewis, pues necesita 6 orbitales híbridos. El S, los 3p, que son 4, y los dos tipos D, pues 6. Y es muy raro que en selectividad os pregunten hibridación que no sea OSP, OSP2 o SP3. El BF3, pues tenemos que el boro, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p1, con lo cual tenemos un orbital S lleno, ¿no? Y 1, 2p semiocupado. Entonces, si nos ponemos a aplicar la regla de se hibridan los que están llenos y semiocupados, serían dos, el S y el P. Me faltaría uno, porque uno en el sentido de que el boro forma 3 enlaces en el BF3. ¿De dónde saco ese orbital adicional que se hibrida? Pues porque en algunos casos hay que recurrir a la promoción electrónica, que era el boro en la configuración electrónica fundamental, si es 2s2, 2p1 en la capa más externa, pero por promoción electrónica pasa un electrón del 2s al 2p, con lo cual se queda en 2s1, 2p2. Tendríamos entonces 3 orbitales semillenos, el 2s y 2p, con lo cual se hibrida el s y los dos tipos p y la hibridación es sp2. ¿Vale? Hibridación sp2 para el caso del BF3, átomo central boro, o algún átomo del mismo grupo del boro. Lo que pasa es que es muy raro que no te pongan el boro del grupo 13. Dicho esto, vamos al apartado C. Dice, ya como duda, el apartado C no sabe cuáles son los criterios para identificar cuándo una molécula es apolar o polar. Vamos a ver. Los criterios son, digamos, lo primero que hay que tener claro es el tipo de enlace que hay, la polaridad de los enlaces y luego la polaridad de la molécula. Son dos cosas diferentes. Pero la polaridad de la molécula va a depender de la polaridad de los enlaces. Me explico. Si yo tengo una molécula diatómica formada por dos átomos iguales, O2 por ejemplo, automáticamente ese enlace es apolar. Y la molécula, al ser diatómica, si el enlace es apolar, la molécula también es apolar. ¿Qué ocurre si la molécula es diatómica con átomos diferentes? Por ejemplo, el HCl. Como son elementos con diferente electronegatividad, el enlace es polar y la molécula automáticamente es polar. Eso en caso de moléculas diatómicas. Pero ¿y cuando la molécula, como en estos dos casos, son moléculas formadas por más de dos átomos? Por 3, como sería el F2, o por 4, como el BF3. Entonces tienes que, primero, analizar la polaridad del enlace, que normalmente van a ser enlaces polares, porque son átomos diferentes los que están unidos. Oxígeno-flúor en el OF2 y boro-flúor en el BF3. Entonces, cuando se unen átomos diferentes, al tener diferente electronegatividad, cada uno de los enlaces entre el átomo central y los átomos no centrales, pues son enlaces polares. Y ahora, una vez que los enlaces son polares, ¿cómo decido cómo es la molécula en cuanto a si es polar o es apolar? Pues bien, de la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, cuando te miras bien la teoría, habrás visto que hay dos tablas. Una tabla es la tabla que corresponde a moléculas en las cuales cuando te pones a contar pares de electrones enlazantes y no enlazantes, la primera tabla, como digo, solamente tiene pares enlazantes. Entonces, en los tipos de moléculas de ese tipo, las que no tienen pares libres o no enlazantes, la geometría que tienen, que son o lineal, o plana triangular o tetraédrica, ese tipo de geometrías que aparecen en esa primera tabla son geometrías tales que, aun siendo los enlaces polares, la suma de los momentos dipolares de cada uno de los enlaces es cero
siempre y cuando los átomos unidos al átomo central sean todos iguales. Me explico. El BF3 tiene 3 átomos de flúor unidos al boro. Pues en geometría plana trigonal, donde no hay pares no enlazantes en el átomo de boro central, la suma de los momentos dipolares es cero. ¿Qué ocurre si en el BF3 cambio un flúor por un cloro y entonces lo convierto en BF2Cl? En este caso ya la suma de los 3 momentos dipolares de los dos enlaces boro-flúor más el del boro-cloro ya no es cero, por haber metido, entre comillas, una asimetría, al haber introducido un átomo diferente de los no centrales unido al átomo central. Otro ejemplo, el CH4 o CCl4 o CBr4 o CF4. El carbono tiene geometría tetraédrica y cuando los 4 átomos que se unen al átomo central son iguales, para este tipo de geometría donde nuevamente el átomo central no tiene pares libres o no enlazantes, pues resulta que la suma de momentos dipolares también es cero. Por lo tanto, para esta tabla, la geometría que tienen estas moléculas, siempre y cuando los átomos unidos al átomo central sean todos iguales, hace que la suma de momentos dipolares sean cero y aun siendo los enlaces polares, estas moléculas son apolares. ¿Qué ocurre con las moléculas en las cuales hay pares enlazantes y pares no enlazantes? ¿Qué es lo que ocurre con esa segunda tabla que tenemos en la teoría de la repulsión de pares de electrones de la capa de valencia? Pues que en esa geometría ocurre justo lo contrario. A consecuencia de que hay pares no enlazantes, la suma de momentos dipolares de los enlaces nunca es cero, salvo en un par de excepciones. Nunca es cero y estas moléculas sí son polares, ¿vale? Las excepciones que hay, creo recordar que hay una geometría por ahí donde hay moléculas con pares no enlazantes, que es geometría lineal. En la geometría lineal, nuevamente, si los átomos unidos al átomo central son iguales, la molécula es apolar. Que uno de los átomos unidos al átomo central es diferente al otro, entonces ya la molécula es polar, igual que ocurría como criterio con la otra tabla. Y hay otra geometría que recordar que es la cuadrada, me suena, de esta segunda tabla donde ocurre lo mismo. La suma de momentos dipolares es igual a cero si los 4 átomos unidos al átomo central son iguales. ¿Que no son iguales? La suma ya no es cero y la molécula sería polar. Pues esto es más o menos lo que te puedo decir, ¿vale? Me hubiera gustado explicártelo por videollamada, pero no ha sido posible por lo que te he dicho. Igual mañana por la tarde, domingo, si me voy pronto para Antequera y si estás interesado y tal, me puedo conectar porque siempre es más efectivo, creo, en lugar de estar escuchando lo grabado que en vivo en directo porque te pueden surgir dudas y yo paro la explicación o lo enfoco de otra manera. En fin, ya está, ya me dirás si te ha servido o no. Y voy a dejar de compartir.